Yeah, so ya ya maya mazane Mis muy queridos, precious, kind, preciosos, bondadosos, joyas que satisfacéis todos los deseos, todos vosotros, estudiantes, amigos, hermanos, hermanas, padres, madres, todos los seres. Oh yeah, I told last time. La última vez hablé sobre del texto de Kyabje Pabonka de Chenimpo, el comentario de los tres aspectos principales de la iluminación, del camino a la iluminación, que habla de las tres cualidades que hace que algo exista. Es decir, por un lado, que sea algo que sea conocido a una mente convencional. Y no solamente que sea conocido para una mente convencional, sino que no reciba daño de otra mente válida convencional. Y el tercer atributo es que no sea dañado o perjudicado por la lógica que la lógica del análisis a nivel último. Es decir, tienen que estar estas tres presentes. Pero intenté la última vez, pues planteé varias preguntas para analizar. Y creo que, o sea, por un lado tiene que estar la base válida, por supuesto, una base válida tiene que estar presente. Pero, por ejemplo, el nombre de mi hermano es Sangye. Sangye quiere decir Buda. Bueno, por supuesto, yo no sé si mi hermano, si su mente es Sangye, es decir, es Buda o no. Es Sang, que quiere decir la completa cesación de todos los oscurecimientos burdos y sutiles, y Gye, que es completamente desarrollado, haber desarrollado todas las cualidades. Es decir, todas las realizaciones. Completar todas las realizaciones. Gye. Yo no puedo decir si él es un Buda o no. Pero digamos, su nombre es Sangye, el de mi hermano. Y si él es un ser ordinario, Senchen, un ser ordinario, entonces, si así fuera, si así es, pues no habría una base válida para dar el nombre de Sangye, porque si no también podríamos dar ese nombre a un perro, llamarle Buda, y eso no significa y ese perro no sería la base válida para recibir el nombre de Buda, Sangye.
por ejemplo, pues podemos dar el nombre de oro sobre lo que son excrementos. Pues tampoco es una base válida. So, Sobre lo que es caca, llamarlo oro. definitely that's the value. Creo que eso está claro. Definitivamente se ve que tiene que haber una base válida. Y luego el otro aspecto de que no se ha dañado, o sea, no se ha objetado o dañado mediante la lógica. El monje le dice, quiere decir el análisis sobre la naturaleza última. Rikshe es la mente que analiza la vacuidad o lo último. Rinpoche dice Rikpa. Y el monje le dice el razonamiento o el análisis sobre la naturaleza última. Si entonces algo es objetado por ese análisis sobre la naturaleza última, entonces quiere decir que no existe. Porque no existe si recibe como ese daño o es objetado por el análisis de la naturaleza última. Es decir, si es por ejemplo, si es verdaderamente algo que consideramos verdaderamente existente, pues recibiría ese daño o sería objetado por ese análisis de lo último. Entonces, normalmente decimos una base válida y una mente válida. Una mente válida nominándolo o meramente imputándolo. Y así es como existe. Por un lado está la base válida y una mente válida que la nomina o que meramente lo imputa. En tibetano se diría tope par, no solamente taksam, que taksam quiere decir meramente nominado, sino par. Cuando dice par taksam, que eso creo que ese matiz no aparece en inglés. Cuando se dice tope par tamsan, es decir, no solamente taxan, sino par. Tope par taxam, es decir, por la mente válida, por el concepto par. O sea, desde ese aspecto, desde ese lado, entonces es meramente imputado o meramente nominado. Meramente imputado quiere decir que no existe por su propio lado. Es decir, que no hay nada, ni siquiera un átomo, o incluso más pequeño que un átomo. Esas partículas mucho más pequeñas, no hay nada que exista desde su propio lado. Es meramente que no sea meramente nominado. Cuando dice par, no recuerdo exactamente cuál es la traducción exacta, pero es como por parte de la mente, o sea, que viene de la mente. Par sam, por parte de la mente. O sea, que meramente nominado por parte de la mente. Y así cualquier cosa que exista, existe porque hay una base válida y hay una mente válida que meramente lo nomina. Así es como existe en mero nombre. Bueno, vamos a ver si vamos a comprobar
para ser consciente, para saber si se entiende, si se conoce, para ver si por eso lo aprendemos, Where does the I exist? o si se ha entendido. ¿Dónde existe el yo? Where does the I? ¿Dónde el yo existe? El yo meramente nominado, ¿dónde existe? Entonces, de acuerdo, el monje le contesta y dice, bueno, de acuerdo a Chökyi Gyaltsen existe sobre los agregados, pero de acuerdo al séptimo Dalai Lama, que el Sannyasa no existe sobre los agregados, hay como que no están de acuerdo. Entonces Rinpoche dice, entonces dice, lo que existe, el que exista sobre su base es lo que comúnmente se conoce, es lo que se dice en los textos. Y el monje contesta, dice, creo que su santidad el séptimo Dalai Lama dice que no existe. En algunos textos dicen eso y en otros otra cosa. Y Rinpoche le pregunta y dice, bueno, entonces tú ¿qué línea sigues? Dice, la de los textos de Sera Yesun Chökyi Gyaltsen. Entonces Rinpoche le dice, ¿el yo está en los agregados? Gache, que es el monje, le dice, sí. Is your I on the aggregate? ¿Tu yo está sobre los agregados? Gache responde, sí. Real I or mere level? Dice, ¿qué yo? Le pregunta a Rinpoche, ¿el yo real o el yo meramente nominado? Gache responde, el yo meramente nominado. Is the mere level I exist? Entonces el yo meramente nominado existe o sobre la forma. No. El agregado de forma no existe. Entonces existe en el agregado, sobre el agregado de las sensaciones. En el agregado de las sensaciones dicen no. Entonces el yo meramente nominado existe en el agregado en el agregado de la discriminación. No. Entonces existe, le pregunta a Rinpoche, entonces existe en el agregado de los factores composicionales o de la conciencia, no. Entonces no existe. Por tanto, entonces no existe en los agregados. Y el monje le pregunta ¿por qué? Dice, no, el que pregunto soy yo. Dice, porque no existe, porque existe en los agregados. Es decir, pero vamos a ver, si uno a uno comprobamos que yo no existo en cada uno de los agregados, entonces, ¿cómo podemos decir que exista en los 5 agregados? El monje le dice, ¿por qué? Y dice, no, soy yo el que te estoy preguntándote. Si vemos que analizando no existe uno a uno el yo meramente nominado en cada uno de esos agregados, entonces ¿cómo podemos decir que exista en los 5 agregados? En la reunión de los 5 agregados. Entonces tampoco existe en eso. Y el monje dice, existe en la colección de los 5, pero no existe en cada uno de ellos, en la individualidad.
porque cada uno de los agregados individualmente no es una base válida para ser nominada yo. Why do you know that? Dice, ¿por qué no es una base válida? Dice, bueno, pues porque, por ejemplo, el agregado a la sensación sin los otros agregados no es una base válida para recibir el nombre de yo, para ser nominado yo. Entonces, Rinpoche After death, dice, bueno, entonces, después de la muerte, este cuerpo se queda aquí, on mind. el agregado de la forma, y solo queda la mente. That's how Sí, solo queda la mente. Entonces, en esos momentos no hay yo. Entonces, el yo meramente denominado no existe porque necesita los 5 agregados, según tú. Y Venerable Gache dice, no necesita los 5. Dice, bueno, entonces, después de la muerte, el cuerpo se queda aquí. El agregado de la forma se queda aquí. Entonces, solamente está la mente. Entonces, en ese momento, el yo meramente denominado no existe. El monje le pregunta por qué. Dice, no, soy yo el que te estoy preguntando. Bueno, porque tú estás diciendo que se necesitan los 5 para ser como base válida para ser nominado yo. Pero si dejamos el agregado de la forma, entonces el yo meramente nominado entonces no existe. No existiría. Porque no están los 5, solamente está la mente. Y Venerable Gache dice, es que no hace falta los 5, pero requiere el 4. Y entonces dice, no requiere los 5. Y el monje le dice, sí, estoy de acuerdo, no requiere los 5. Entonces, el yo meramente nominado existe en los 4, ¿correcto? En los 4 agregados. El monje le dice, sí. Entonces pregunta Rinpoche, ¿el yo meramente nominado existe durante el sueño? Sí. O sea, cuando solamente está la sexta conciencia, la conciencia mental funcionando, entonces el yo meramente nominado existe. Y le dice sí. Entonces existe incluso aunque solo esté un agregado, el de la conciencia. Está bien, dice, bueno, pero todavía están los 4 agregados. Y solamente está la conciencia, pero hay todavía 4 agregados. Dice, sí, bueno, está funcionando solo la conciencia y los otros no están funcionando en ese momento. Dicen, no están funcionando, pero existe, dice el monje. Dice, el agregado de la sensación está durmiente, pero existe. Y el agregado, es decir, que está latente. Ok. Entonces, entonces el yo meramente nominado existe sobre la base válida de los 5 agregados. ¿Sí? Y le dice, sí, lo acepto. Entonces existe
So it covers all the ideas. Entonces, como cubre o abarca todos los agregados. Existe sobre la reunión de los 5 agregados. Existe sobre esa colección de los 5 agregados. En esa reunión de la colección de los 5 agregados, dice sí. Entonces, ¿el yo meramente nominado abarca todos los agregados o no los abarca? Y Venerable Gachi dice, no, no los abarca. Entonces, ¿no abarca nada? ¿O todos los 5? Entonces, ¿no existen los 5? Te estoy preguntando. Dice, vale, es verdad, no lo abarca a todos, pero existe. No los abarca, pero existe. Entonces, no abarca todos los 5 agregados, el yo meramente nominado. Entonces, él no existe en ningún sitio. Y el monje le pregunta por qué. Y Rinpoche le dice, soy yo el que te estoy preguntando. Entonces, existe en ningún sitio en los 5 agregados. Entonces, el yo meramente nominado no existe en ningún sitio en los 5 agregados. Y Venerable Gache dice, eso no es verdad. Dice, ¿por qué? Dice, existe en algún... de alguna forma en los 5 agregados. De alguna forma, en algún sitio. Entonces, estás diciendo que existen los 5 agregados en algún lado. Estás diciendo eso. Entonces, eso significa que en los 5 agregados existe en algún lugar y en algún lugar, o sea, es decir, entre los 5 agregados en alguna parte existe y en alguna otra parte no existe. Y el monje le dice que vale, que sí, que está de acuerdo con eso. Entonces eso significa que el yo meramente nominado tiene una ubicación particular en los 5 agregados. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, si estás diciendo que existe en alguna forma y en otra alguna forma no existe, entonces parece como que hay un lugar particular en los 5 agregados en el que haya un yo que sea meramente nominado existiendo en un lugar particular, porque tú dices que de alguna forma existe. Bueno, existe en los 5 agregados, pero no podemos decir que exista en un lugar concreto, dice. O sea, existe de alguna forma en los 5 agregados, dices, pero no, de alguna otra forma no existe. Sí, estoy de acuerdo. Entonces parece como que hay un lugar particular en el que existe en los 5 agregados, como que hay una parte en la que el yo meramente nominado existe. Y el monje dice, no, no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, es lo que estás diciendo. Porque existe de alguna forma, te diré, por ejemplo, si sobre esto hay un yo, si hay un yo meramente nominado, este sería un ejemplo. Si en esta caja hay un yo meramente nominado, entonces lo que quiere decir, y te pregunto, dice, ¿ese yo meramente nominado cubre todo o no? Dices que no. Entonces, el yo meramente nominado existe en alguna parte de esto, en algún lugar, estás diciendo eso, de la caja, estás diciendo que en alguna parte existe, entonces significa que en alguna otra parte no existe. Entonces parece como que hay un lugar específico particular en el que el yo meramente nominado existe en esta caja. Sería ese mismo, usando ese ejemplo,
Es decir, el nombre es diferente, pero el significado es el mismo. Es decir, como que en algún lugar de esta caja existiría ese yo meramente nominado y en otras partes no. Que el yo meramente nominado existe en esto, en este lugar particular, en un lugar particular, ¿correcto? Y el venerable, el monje le dice no. Dice, pero bueno, esta es lo mismo. Porque dices, de alguna forma existe, eso significa que está aquí, 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 allí, y que en algún lugar existe, ya sea dentro o fuera de la caja, no en todo, pero en algún lugar. Entonces es como que en un lugar particular existe. Es que ahora venerable Gache dice, bueno, en algún lugar y en ningún lugar son mutuamente excluyentes. O sea, en algún lugar o en ningún lugar son mutuamente excluyentes. Entonces, Gache. Bueno, tu nombre es Gache. Entonces, ¿el Gache meramente nominado existe en el mundo? Sí, es verdad. Entonces, ¿el Gache meramente nominado existe en Occidente? En Occidente no. ¿Existe en Oriente, en el Este? Sí, en Asia. Cuando Rinpoche dice este, que se está refiriendo a Oriente, a Asia o a la dirección este. Dice este, Occidente. Entonces, Gache, el meramente nominado Gache existe en el este. O el Gache meramente nominado existe en Nepal, sí. Existe en Copán, sí. Entonces hay un Gache meramente nominado en los agregados de Gache y el monje le contesta sí. Pero el Gache meramente nominado no abarca, no cubre todos los agregados. Y el monje le responde, sí, estoy de acuerdo. Dice, no abarca todos los agregados. Y Rinpoche dice, vale, pero entonces abarca algunas partes. Y Venerable Gache dice, no. Dice, entonces no cubre algunas partes. Entonces dice, Gache dice que está sobre el cojín, que está sentado. Entonces Rinpoche le dice, bueno, entonces algunas partes de los agregados de Gache, algunas partes de los agregados de Gache que no es Gache. Dice, no estoy de acuerdo. Dice, bueno, tú te estoy preguntando porque antes has dicho que decías que el yo existe en algunas partes de los agregados, sobre algunas partes, que el yo meramente nominado existía sobre algunas partes de los agregados porque no abarca todos los agregados, sino solamente algunas partes. Y Venerable Gache dice, no abarca todas, pero existe. Entonces dice, bueno, entonces si no abarca todo, dice, exacto. Dice, entonces no existe en ningún sitio. Entonces no abarca todos los agregados, estás diciendo. Como veis, están debatiendo. Entonces el yo meramente nominado no abarca toda la existencia, todos los agregados. No los abarca todos, ¿correcto? Y le contesta, sí, correcto. Entonces no los abarca todos, entonces eso está queriendo decir
que no hay un yo sobre los agregados. El monje le diría, no, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿hay un yo meramente nominado sobre los agregados? Dice, sí. Vale. Entonces eso es porque en algunas partes de los agregados hay un yo meramente nominado. ¿Es debido a eso? No, esa no es la razón. Entonces, en algunas partes de los agregados hay algunas partes en las que no hay en las que el yo no cubre esos agregados y algunas partes donde no hay yo, un yo meramente nominado y que como que no hay entonces eso es completamente diferente. Entonces el yo meramente nominado no está en ninguna parte de los agregados, en ningún sitio de los agregados. El yo meramente nominado no está en ningún lugar de los agregados. En ningún lugar de los agregados. No está en ningún lugar. Y dice, no, está en alguna parte, decía Gache. Entonces el yo meramente nominado existe en algún lugar de los agregados. ¿En alguna esquina? En alguna parte, ¿no? En alguna parte de los agregados. Entonces sí, porque dices el yo en alguna parte de los agregados existe. Y Venerable Gache dice que no hay como que no hay pervasión o inclusión. Dice, a ver, entonces está diciendo que en alguna parte de los agregados el yo meramente nominado existe en ningún lugar de los agregados. No. Le responde. Entonces, ¿existen los agregados? Sí, le responde. Entonces, el yo meramente nominado existe en los agregados. En los agregados, sobre los agregados. Y le dice sí. En los agregados. Entonces, el yo meramente nominado no está en ningún lugar en los agregados. El yo meramente nominado no está en ningún lugar en los agregados, no está en ningún lugar. El yo meramente nominado, tú ya has dicho que el yo meramente nominado no está en ningún lugar de los agregados. Tú ya has mencionado eso. Está en algún sitio, dice, está en algún sitio, pero no en un lugar particular específico. Dice, bueno, otra vez, entonces volvemos de nuevo hacia atrás. A ver, como antes. Entonces, el yo meramente nominado existe, los agregados, los 5 agregados, en la parte este existen. ¿En qué parte? O sea que si el yo meramente nominado existe en la parte este de los agregados, no, o en la parte oeste, no, en la parte sur o norte, no. Entonces, si no existe en ninguna de estas direcciones, no existe en ningún lugar. Entonces eso significa que el yo no existe en ninguna parte. Y Venerable Gache le dice que no hay inclusión. Entonces no existe.
no existe en ningún lugar. Entonces, Tsa, eso significa que los agregados no están ahí, que yo meramente que los agregados meramente nominados no están ahí. Que los agregados meramente nominados no están en los agregados. Dice, no, no quiere decir eso, le responde el monje. Existe en los agregados, pero no existe en una parte particular. Cuando decimos existe en los agregados, tiene un significado diferente. Cuando decimos en o sobre, la partícula en o sobre sería como diferente el significado, le dice el monje. Entonces el yo meramente nominado no existe en ninguna parte de los agregados, ¿correcto? Entonces eso significa que el yo meramente nominado no está ahí. En los agregados dicen, no, no significa eso. Entonces vamos a ver, en Copán, en la colina de Copán, ¿existe un elefante? ¿Hay un elefante aquí en la colina de Copán? Gache le dice, no, no hay elefante. ¿En ningún lugar de aquí de la colina de Copán hay un elefante? Dice, no, no en la colina. Entonces, en ninguna parte de la colina de Copán hay un elefante. Correcto. En ningún lugar. Eso significa es exactamente igual. No hay elefante en la colina de Copán. Es igual. No hay ninguna parte que digamos que hay un elefante. Entonces, no hay en la colina de Copán en ningún lugar hay un elefante. Sería exactamente igual. Dice, sí. Bueno, ¿hay un elefante en la colina de Copán o no? ¿Cuál es la diferencia? Si no hay elefante en ninguna parte de la colina de Copán, si no encontramos ningún elefante aquí en la colina, eso significa que no hay elefante, pero sin embargo tú dices que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Gache le dice, bueno, es el significado de la palabra sobre. Rinpoche dice, no, en cuanto a este ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Gache le dice, la diferencia es que la colina de Copán no es la base de designación para el elefante y que si decimos que existe un elefante en la colina de Copán, hablamos de que existe físicamente un elefante aquí. Aquí lo que yo estoy diciendo, Rinpoche dice, en la colina de Copán no hay en ninguna parte hay un elefante, en ningún lugar, ¿vale? Entonces, no hay ningún elefante. Y Gache le dice, vale, es correcto. Entonces, si no hay elefante en la colina de Copán, ¿no es exactamente lo mismo que respecto al ejemplo anterior? ¿Cuál es la diferencia? En ese ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Te estoy hablando en relación a este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Si hay un elefante en la colina de Copán, ¿hay un elefante? No. Entonces, bueno, pero sin embargo te has dicho que antes que era diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora, en cualquier lugar de la colina de Copán no hay elefante, por tanto decimos que no hay elefante y no es exactamente lo mismo. Y él dice, no, pero tú has dicho que no hay elefante aquí en la colina de Copán. Pero, por ejemplo, dice Gache, la calificación presidente existe en Donald Trump.
ese es un atributo que existe sobre él, en el sentido de ser un atributo, pero no existe en él físicamente y no lo podemos encontrar. Es decir, si decimos que algo existe en o sobre algo, son diferentes formas de comprender el significado. Si decimos el presidente Trump que es verdadero porque es un atributo de él. Entonces, ¿todavía es presidente? Pregunta Rinpoche. Y Gache dice, sí, desafortunadamente parece ser que sí, todavía unos meses más seguirá siendo presidente. Que no cambia hasta enero. Pensé que ya habían cambiado por Bill, ¿cómo se llama? No, por Joe Biden. Parece ser. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, en cualquier lado de la colina de Copán no hay elefante, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces decimos que no hay un elefante aquí en Copán. ¿Correcto? Bueno, pues es exactamente igual estos dos ejemplos. Venerable Gache dice que no. Pero tú has dicho antes que eran lo mismo y ahora dices que no. Ay, dice, por ejemplo, en ningún con el presidente es lo mismo. En ninguna parte de la colina de Copán hay elefante. Entonces no hay elefante. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo que no hay elefante? ¿O hay algún elefante? Le dicen que no hay elefante. Entonces otra monja dice, bueno, entonces no hay un yo en los agregados. Oh. Ese es un ejemplo, estoy usando un ejemplo. Esos dos son exactamente lo mismo. En ninguna parte, en ningún lado de aquí de la colina de Copán encontramos un elefante. Eso significa que no hay un elefante aquí en la colina de Copán. Bueno, pues estos dos son exactamente igual. Si decimos que no hay un elefante en Copán, ese es un ejemplo, son exactamente igual. Sí. ¿Son lo mismo o no? ¿Hay un elefante en la colina de Copán? No. ¿No? No. Entonces no hay ninguna parte de la colina de Copán en la que podamos localizar un elefante. ¿Correcto? Son exactamente iguales. En ninguna parte de la colina de Copán hay elefante. Entonces, si decimos que no hay en ningún lugar hay un elefante, podemos concluir exactamente eso. ¿De qué forma puede ser diferente? ¿Cuál es la diferencia? Dice, porque nominamos Copán sobre la colina. La palabra sobre, cuando decimos nominamos Copán en la colina, es diferente de cuando decimos hay un elefante en la colina. Yo nomino Copán sobre la colina y por tanto nomino que existe sobre la colina. Dice, no, dice, la colina de Copán es la base. Lo que estoy diciendo es que no hay ninguna parte aquí en la colina en la que encontremos un elefante. Entonces, o en tus agregados, sobre tus agregados, en ningún lugar de esos agregados, en ninguna parte de los agregados, no hay un elefante. ¿Correcto? El monje le dice, espero que no.
Ok. So, No hay ningún elefante en ninguna parte de tus agregados, ¿vale? on your aggregate, there's no elephant. Bueno, eso significa Exactly. que en tus agregados no hay elefante, ¿correcto? Sí. Es exactamente igual. Exactly. Esos dos son exactamente igual. Now, on any of the aggregates, Exactamente igual. Entonces ahora, en cualquiera de los agregados, en cualquier parte de los agregados, any part of the aggregate, yeah, so there's not. There's only no hay un yo. no. No hay un yo meramente nominado. Yeah. No, en ninguna parte. Sí, es correcto. So No hay un yo meramente nominado. Entonces, si no hay ningún yo meramente nominado en ninguna parte, no hay un yo meramente nominado sobre los agregados. Y el monje le pregunta, ¿por qué? Rinpoche le dice, yo soy el que tengo que preguntar y tú el que tienes... mi misión no es responder, no es mi trabajo. Entonces es exactamente igual. En ninguna parte de los agregados, en ningún lugar está el yo meramente nominado. En ninguna parte de los agregados. Entonces no habría un yo meramente nominado sobre los agregados. Es lo mismo que con el elefante. De la misma forma que un elefante no existe en ninguna parte de tus agregados. Sí, no existe en tus agregados. Entonces el yo meramente nominado no existe en ninguna parte de tus agregados, por tanto no existe en los agregados. ¿Es lo mismo? Venerable Gache le dice que no, que es diferente. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, porque nominamos yo sobre los agregados, no nominamos yo en ninguna parte específica de los agregados. ¿Qué? Pero EB es... Entonces significa que hay un yo meramente nominado en los agregados o sobre los agregados. Dice sí. Ok. Entonces, un yo meramente nominado existe solamente o en los agregados. Y le dice el monje sí. Entonces, solamente en los agregados, un yo meramente nominado no, no existe debajo de los agregados, es decir, sobre o debajo. Entonces, el yo meramente nominado, decimos que existe el yo meramente nominado sobre los agregados, está diciendo, dice, entonces, ¿no existe por debajo de los agregados? No, no existe. Entonces, por debajo de los agregados no hay un yo meramente nominado. ¿Correcto? No. Ay. Entonces, por ejemplo, la mesa meramente nominada existe por debajo de la base de la mesa. Es decir, cuando damos la vuelta a la mesa, y entonces lo de abajo se pone arriba. Entonces no hay mesa ahí. O sea, cuando damos la vuelta a la mesa, entonces no hay mesa. Porque esa era la parte de abajo de la base. Entonces, cuando damos la vuelta a la mesa, o solamente hablamos de mesa a este lado de la parte de arriba.
¿Hay mesa en este lado de la base? No. En este lado de la base, de la mesa hay base. Bueno, perdón, en este lado de la mesa hay base. Bueno, es decir, no. En cada uno de estos lados no hay mesa. No, está diciendo aquí. Tú dices que por debajo no, que aquí no, que aquí no, que en todas estas partes no. Entonces yo digo, pues en ese caso estás diciendo que la mesa meramente nominada no existe en estas bases. No existe en la base. Dice, no digo, no. Okay. Aquí no existe, señala Rinpoche. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Por tanto, solamente existe en esto, en la parte de arriba. Dice, no es verdad. Bueno, tú has dicho, porque dices que no existe en ningún lugar, pero cuando tú dices en esto, sobre esto, pero que por debajo no existe. Entonces aquí no existe. Entonces eso significa que tampoco aquí existe en esta parte. No. Entonces no existe. Entonces eso significa que en cada pieza, cada parte, esta y aquella, en cada una de estas piezas no existe la mesa. La mesa meramente nominada no existe. Entonces no hay, esto no es mesa, esto no es mesa, esto no es mesa. Y todas las bases no es mesa. Todas las bases no es mesa. No es mesa. Esto no es mesa, entonces no hay mesa. No. Sí, y el monje dice, sí, hay una mesa enfrente mía, pero no hay mesa aquí. No hay mesa en la mesa. Pero, es decir, no hay mesa en estas bases. A ver, hay mesa en la base. O sea, hay una mesa meramente nominada en la base, sobre la base. Pero sin embargo, ni esto no es, esto tampoco, entonces incluso todo el grupo no es mesa. Entonces no hay mesa aquí, aquí tampoco, en esta otra parte tampoco podemos decir que esté la mesa. Y dice, correcto, entonces si no está aquí, entonces diríamos que no hay mesa. Entonces no hay mesa. Porque no encontramos la mesa ni en esta parte, ni en esa otra parte, ni en esta parte. Entonces si no está en estas partes, no hay mesa. Porque esto no es mesa, esto tampoco. Entonces no hay mesa. No hay mesa aquí. Eso es lo que has dicho. O sea, no encontramos mesa en ninguna parte. No hay mesa en ningún lugar. Incluso en la colección, en la reunión de todo esto, tampoco hay mesa. Pero el monje le dice, sí hay mesa. ¿Dónde? Bueno, pues enfrente mío hay una... enfrente hay una mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una mesa.
Why? ¿Por qué hay una mesa enfrente mío? Bueno, pues porque está ahí eso en lo que puede poner cosas encima. ¿Por qué existe la mesa? Bueno, porque es algo para que puede sostener, en lo que podemos poner cosas. No. ¿Por qué existe la mesa? Bueno, pues porque está establecido por una conexión válida. ¿Sobre algo? Sí, sobre algo. Es decir, una como que está establecido válidamente. A ver, establecido en el espacio. Dice, no. No hablamos de que haya una mesa en el espacio. No podemos nominar que haya una mesa en el espacio. Entonces, cuando la pata de esta mesa se quema y falta, ¿hay mesa? ¿Hay mesa en esto? Cuando se le quema una pata, sí. ¿Hay mesa en esto? Cuando la pata está quemada. Bueno, sí, todavía puede todavía mantenerse de pie. Dice, cuando una pata se quema, ese es el principal punto de discusión ahora. Dice, yo puedo dar la vuelta a la mesa. Entonces, cuando la mesa está boca arriba, ¿no hay mesa? Sí. Y dice, sí, es verdad. Dice, entonces, cuando la mesa está dada la vuelta, ¿no hay mesa? Entonces, bueno, cuando una pata está quemada, ¿hay mesa? No, ahí no hay mesa. Ah, entonces no hay mesa. Ah. Oh, eso es nuevo.
Entonces, So, uh, when I break piece of this, cuando rompo un trozo de esto, ¿hay when I mesa? break this piece, this is okay. Y le dices, sí, en ese momento, cuando rompo esto, ¿hay mesa? Dices, sí, es verdad, hay mesa. Cuando rompo este tanto, ¿hay mesa todavía? Y cuando no hay pierna, Okay. digo, perdón, una pata, cuando le falta una pata, entonces So no hay if mesa. it didn't have 4 legs, then it's not. If it didn't have, Entonces, si no tienen las 4 patas, ya no hay mesa. then it's not going to. O sea, según tú, cuando a una mesa le faltan las 4 patas, ya no hay mesa. No, eso no es verdad. Es algo, puede haber una mesa sin tener 4 patas. Le dice, sí, vale, entonces, si no hay pata, pero todavía puede funcionar como mesa. Tiene 3 patas, pero todavía puede funcionar. Pero tú decías que no hay mesa. Y si falta una pata. Pero sin embargo, o sea, el monje le dice, bueno, si todavía puede desempeñar la función de mesa, hay mesa. Si se puede sostener y mantener para que se pongan cosas encima, entonces podemos decir que hay mesa. Entonces no depende de las patas, de tener 4 patas. No necesariamente de tener 4 patas. Entonces, en tanto que pueda mantenerse de pie y sostener cosas, entonces está bien. Es decir, en lo que pueda mantenerse, sujetarse la mesa, sostenerse sobre sus patas, decimos que hay mesa, ¿correcto? Pero bueno, podemos tener mesas de una sola pata, ¿correcto? Dice sí. Sí. No sé, creo que fue en Italia en una ocasión. Yo no suelo beber té estando de pie, no tengo ese hábito. No digo que nunca lo haya hecho, pero apenas me acuerdo estar de pie y bebiendo té. Pero en Italia, en el aeropuerto, creo que había una mesa, pues eso, de una sola pata, donde tú estás como de pie y bebes té. Sí. Bueno, creo que esto es algo que uno tiene que reflexionar. Entonces, en cuanto a las patas, necesitas 4, o no las necesita, incluso una sola pata es suficiente. Y el monje le dice, puede todavía sostenerse de pie, pero no ser ya mesa. No necesariamente ser todavía una mesa, aunque esté de pie. Por ejemplo, una mesa de papel, dice, no podrías poner cosas pesadas, pero podrías poner cosas ligeras. Entonces, ¿sería todavía mesa? Dice, sí. Sin embargo, no puedes poner cosas que pesen. ¿Es verdad? Pero sin embargo sería todavía mesa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que puedas sostener otras cosas, eso es mesa. ¿Hay alguna... ¿Existe alguna mesa que no hay alguna mesa que no pueda sostener cosas? ¿Una mesa que no pueda sostener cosas?
el monje le pregunta que no puedas sostener nada en absoluto, que no puedas poner algo como una aguja. Sería una mesa muy muy débil si no puede sostener ni siquiera una aguja. What? Entonces aquí le dicen, por ejemplo, bueno, pues el dibujo de una mesa. So, El dibujo de una mesa no es una mesa. it's a kind of table. There's a table. You put a table. Entonces hay una mesa, The table. You put pero pones cosas, pero si pones cosas encima, entonces se derrumba. clothes. Digamos, una mesa, pero que pones cosas encima, pero se derrumba. What about that? Que, entonces, en ese caso, ¿qué sería? Middle table. Porque bueno, entonces porque puedas sostener una agujita, ya decimos que es una mesa. Y el monje le dice, yo no he dicho que si sostenga una aguja ya sea mesa. That's called the middle table. Ay, no se oye lo que dice el monje. Ahora, a ver, entonces, si sostiene una aguja ya es mesa, ¿no? Y el monje le dice, no, no es verdad. Bueno, ok, lo vamos a dejar aquí. I read which one. I read one. Which one? He leído este muñeco y lo que pone aquí. Le dicen que sí, que ya ha leído a todos los muñecos, todo lo que pone. The old people. La gente del mundo sufre. No, not that. ¿Cómo se llama? Pato. Dice, no, no, esto no es un pato, esto es un pingüino. Entonces, la gente del mundo sufre tanto debido a la actitud egocéntrica, la raíz del samsara, la ignorancia, las tres mentes venenosas y demás, llenas de alucinación con todos los conceptos erróneos. Yo no tengo esto porque he encontrado el camino correcto que lo purifica a eso. Tengo una paz, la paz más increíble y no daño a nadie. Y siento I feel. I don't have. I feel a little bit sad because y me siento un poco tímido porque me siento mucho más feliz, soy mucho más feliz que otros. Y por eso estoy aquí tranquilo. okay. Debido a los méritos del pasado, pasado, presente, futuros acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que podamos generar la preciosa bodhicitta, los que no la hayan generado, los que la hayan generado, que pueda incrementar más y más sin nunca degenerar. Samsara y Nirvana no tienen un solo átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surge dependiente son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que ambos aspectos son complementarios y no contradictorios.
Veo los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas. Que toda la gente que tiene virus y aquellos que tienen el karma para contraer el virus, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores, que todas sus enfermedades, daños de espíritu y las causas, el karma negativo y oscurecimientos acumulados desde el renacimiento sin principio, que puedan ser inmediatamente sanados debido a los méritos de los tres tiempos acumulados por mí, los méritos de los innumerables Budas, que inmediatamente se sanen, se recuperen todos ellos y que puedan purificar todas sus karmas negativos y oscurecimientos y que sus deseos tengan éxito de acuerdo al sagrado Dharma, que puedan generar la bodhicitta, dejar de dañar a los seres y causar solo felicidad, incluyendo la de la iluminación hacia todos los seres. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias y ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse. 2 veces más. Entonces aquellos que tienen que habiendo recibido un cuerpo humano han fallecido, especialmente debido al virus, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores. Que puedan nacer en una tierra pura en la que puedan lograr la iluminación. O al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas Mahayana, maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación completo y llevando a cabo aquello que complace más la sagrada mente del amigo virtuoso puedan lograr cuanto antes la iluminación. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas, puedan nunca separarme ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos.
pueda yo y todos los seres encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de una moralidad pura, un corazón valiente realizando las acciones extensas de los bodhisattvas, el yoga de los dos estadios, la suprema sabiduría trascendental de gozo y vacuidad no dual. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda completar los deseos de todos los seres, más que una joya que satisface los deseos, pueda realizar todas las expectativas de los seres, más que un árbol que concede los deseos. Cualquier sufrimiento que los seres tengan pueda madurar en mí, y cualquier felicidad que yo haya acumulado pueda madurar en todos y cada uno de los seres. Y meditamos primero en el primer aspecto y luego en el segundo. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que no existen por su propio lado, existen en el mero nombre, pueda yo que no existo por mi propio lado, existo como mero nombre, lograr la budidad que no existe por su propio lado, existe como mero nombre, y lograr la budidad que no existe por su propio lado, existe como mero nombre. Y llevar a todos los seres que no existen por su propio lado, existen como mero nombre, a esa budeidad que no existe por su propio lado, existe como mero nombre, por mí mismo solo, que no existo por mi propio lado, existo en mero nombre. Así como el valeroso Manjusri y Mahamantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico toda esta raíz de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos asidos de los tres tiempos para poder realizar sus buenas acciones. La oración de larga vida para su santidad, joya que concedes y colmas los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. A ti, de bondad incomparable, Tenzin Gyatso, te suplico que todos tus sagrados deseos se cumplan espontáneamente.
So La oración de la rabia para la Mazapa Rinpoche. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat, que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.